Ensayos estandarizados para piezas de materiales poliméricos fabricados mediante fabricación aditiva. La fabricación aditiva es una tecnología que consiste en la fabricación de componentes por aporte de material, siendo esta una evolución de la técnica de fabricación rápida. Hoy en día se presenta como una revolución industrial en cada vez más sectores industriales, para la fabricación de prototipos o piezas funcionales de alto valor añadido. La tecnología de la fabricación aditiva se basa en la fabricación de componentes 3D por aporte de material a partir de un modelo desarrollado en CAD 3D mediante la utilización de una fuente de alta concentración de energía. Es un nuevo concepto de producción a través del cual el material, ya sea plástico o metal, es depositado capa a capa de manera controlada donde o en el lugar que es necesario. Con esta técnica, que comúnmente se conoce como impresión 3D, se producen formas geométricas personalizadas según las necesidades de cada sector. Dicha fabricación se rige por las normas ASTM, que hace referencia a la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales, y las normas ISO, que hace referencia a la Organización Internacional de Normalización. Ahora bien, entre las ventajas de la fabricación aditiva encontramos que esta nos brinda rapidez desde la concepción del componente a su fabricación, debido a que no exige el diseño y fabricación de utillajes especiales y otros periféricos que sí son necesarios en otros procesos productivos. Además de esto, nos brinda una rentabilidad en la fabricación de series cortas y prototipos. También permite disponer de un modelo físico del componente para diseño de utillajes, definición del proceso de fabricación, etc. Todo ello antes de lanzar la orden de fabricación. También nos brinda una personalización del producto a un coste muy inferior en comparación a los procesos convencionales y la posibilidad de reparar piezas de alto valor añadido sin necesidad de volver a fabricar. No obstante, encontramos las siguientes desventajas, como lo son las inversiones elevadas, sobre todo en la tecnología de aporte de material metálico, la tolerancia de fabricación por encima de 0.1 milímetros, el coste elevado de materia prima y la no existencia de toda la variedad de materiales en comparación a procesos convencionales. Polímero. Un polímero es una sustancia compuesta por grandes moléculas o macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Debido a su gran variedad de propiedades, tanto los polímeros sintéticos como los naturales juegan un rol esencial en nuestras vidas. Ahora, veamos la importancia de los ensayos poliméricos. Las propiedades mecánicas son a menudo las más importantes debido a que prácticamente todas las condiciones de servicio implican alguna carga mecánica. Determinar las propiedades mecánicas de los materiales es fundamental en muchos casos para la elección de un material u otro con base a su comportamiento. Estas propiedades están relacionadas con fuerzas ajenas al material que se ejercen sobre el mismo y responden de una u otra manera en función del tipo de polímero y el proceso de transformación por el que hayan pasado. Generalmente, los materiales plásticos responden a estas fuerzas a los que son sometidos, experimentando una deformación que, dependiendo del caso, es mayor o menor y acaba en la rotura. En función de la necesidad y del campo de aplicación de cada producto, ya sea para envases, construcción o automoción, por ejemplo, se determinarán unas propiedades mecánicas u otras. El equipo más utilizado para evaluar el comportamiento esfuerzo de formación de los materiales es la máquina universal de ensayos, con el cual podremos determinar propiedades como la tracción, compresión, desgarro, etc. Tracción.
El ensayo de tracción para polímeros consiste en someter probetas normalizadas a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la misma. En este tipo de ensayos se puede determinar el comportamiento elástico y plástico de los materiales de moldeo, así como también cuantificar, por ejemplo, su resistencia máxima a una fuerza estática o aplicada lentamente. Los ensayos deben cumplir con unos requisitos dadas las normas con las que se realiza, las cuales podrán definir la forma y dimensiones de la probeta, la velocidad de la prueba y condiciones ambientales. Dentro de estas normas encontramos la norma ASTM D638 e ISO 527. Estos dos son los métodos de prueba estándar para determinar las propiedades de tracción de plásticos reforzados y no reforzados. La ASTM D638 solo se aplica a muestras de plástico rígido entre 1 y 14 milímetros de espesor, a velocidades de tracción que van de 1 a 500 milímetros por minuto, hasta que la muestra falla, es decir, que ésta ceda o se rompa. Hay 5 tipos de muestras permitidas para ASTM D638 que difieren en tamaño. Los más utilizados son los especímenes de tipo 1, que tienen un grosor de 3.2 milímetros, una longitud total de 165 milímetros y un ancho de 13 milímetros, mientras que para la norma ISO hay dos tipos de probetas que poseen longitudes de 75 milímetros y alternativamente de 50 milímetros. Hay que tener en cuenta que estas muestras planas generalmente se moldean, troquelan o mecanizan en forma de hueso de perro o mancuerna, mediante moldeo por inyección. Esto va a garantizar que la rotura se va a producir en el centro de la muestra, en lugar de en las áreas de sujeción. También encontramos la norma ASTM D412 e ISO 37. Estas son métodos para el cálculo de las propiedades de tensión de caucho vulcanizado y elastómeros termoplásticos, que son bastante útiles, ya que estos compuestos son unos de los materiales más complejos y utilizados universalmente, en donde se necesita tanto la elasticidad durante la dilatación como el retroceso tras la liberación. El estándar ASTM D412 describe dos métodos de ensayo. El método A es para muestras con forma de tipo alteiro, es decir, hueso, como en la norma anterior, mientras que el método B es para muestras en forma de anillo. La velocidad de ensayo requerida tiene una media de 500 milímetros por minuto hasta que la probeta falle. La forma más comúnmente ensayada es una probeta con forma de hueso troquelada en C, que se establece para una longitud total de 115 milímetros, un ancho de 6 milímetros y un espesor de 3 milímetros. El espesor de la probeta debe medirse 3 veces con un valor medio que será el valor aceptado. Y por último, pero no menos importante, tenemos la norma ASTM D882. Este método es útil para el análisis de las muestras plásticas en forma de láminas delgadas y es muy similar a la norma ASTM D638, pero específicamente es para materiales que tengan menos de 1 milímetro de grosor, es decir, 0.04 pulgadas. Máquina para ensayos y procedimiento. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las pruebas se van a realizar en una máquina de prueba universal de sobremesa, ya que estas poseen una amplia variedad de accesorios que pueden configurarse para la ejecución correcta de todo tipo de ensayos. En este caso, la probeta a ensayar se debe sujetar en sus extremos al cabezal móvil de la máquina de ensayos y a la célula de carga respectivamente. Las mordazas de sujeción deben mantener firme a la muestra durante el ensayo mientras se aplica la carga, impidiendo el deslizamiento. Sin embargo, a su vez, ellas no deben influir en el ensayo introduciendo tensiones que causen la rotura en los puntos de sujeción, ya que para que el ensayo se considere válido, la rotura debe ocurrir dentro de la longitud calibrada, es decir, en la parte central de la probeta. Dentro de los elementos necesarios para la correcta ejecución de estos ensayos podemos destacar dos. El extensómetro, ya que contar con una medición de deformación con extensómetro va a ser de vital importancia para lograr resultados precisos. También tenemos la cámara ambiental. Los elastómeros ensayados bajo el estándar ASTM D412 que mencionamos anteriormente a menudo están destinados a usos futuros
bajo condiciones no ambientales. Entonces, para garantizar que estos elementos simulen la aplicación de uso final del material, se emplea con frecuencia ese estándar en el interior de una cámara ambiental que permite utilizar calefacción o refrigeración. Para concluir, podemos decir que las propiedades de tracción nos van a proporcionar datos útiles para la industria del plástico. Sin embargo, debido al alto grado de sensibilidad exhibido por muchos plásticos a la tasa de esfuerzo y las condiciones ambientales, los datos obtenidos por este método de prueba no pueden considerarse válidos para aplicaciones que involucran escalas de tiempos de cargas o entornos muy diferentes de los de estos métodos de prueba mencionados anteriormente, ya que esta sensibilidad a la tasa de esfuerzo y al entorno requiere pruebas en una escala de tiempo de carga amplia, incluyendo impacto y fluencia, y un rango de condiciones ambientales diferentes. Compresión. Esta prueba describe el comportamiento de un material cuando está sometido a una carga de compresión a una velocidad uniforme. Las normas generales para los materiales plásticos son la ISO 604 y la ASTM D695. En la práctica, las cargas a compresión no siempre se aplican instantáneamente. Estos ensayos proporcionarán un método para obtener resultados en investigación y desarrollo, control de calidad y aceptación o rechazo según especificaciones. Máquina para ensayos. El equipo que se recomienda para la realización de los ensayos de compresión según la norma ASTM D695 consta de dos platos de compresión de acero reforzado montados en un equipo de ensayo de tracción y un dispositivo de medición de la deformación, como un extensómetro, unido directamente a la probeta. Este medirá el desplazamiento exacto de los platos. Dimensiones para las probetas en los ensayos. Las muestras de prueba estándar para este tipo de ensayos deben tener forma de un cilindro derecho o de un cubo, y los tamaños de muestra definidos por la norma ASTM son de 12.7 por 12.7 por 25.4, todo esto expresado en milímetros, para el bloque, o de 12.7 milímetros de diámetro por 25.4 milímetros para el cilindro. Este estándar requiere que la probeta se recargue para compresión con una tasa de 1.3 milímetros por minuto hasta la rotura. Antes del ensayo debe asegurarse de que todas las pruebas tengan los tamaños especificados en el estándar y carezcan de defectos visibles en la superficie, ya que la alineación de la probeta desarrollará un papel importante para lograr una distribución uniforme de la carga, lo que contribuye a la coherencia de los resultados. El siguiente ensayo a analizar es el de flexión. En primer lugar, debemos conocer qué es la flexión en los materiales. Y esta es la resistencia a la capacidad del material de soportar fuerzas aplicadas perpendicularmente a su eje longitudinal. ¿Pero qué significa esto? Y es que un elemento estará sometido a flexión cuando actúen sobre él cargas y fuerzas que tiendan a doblarlo. En un esfuerzo de flexión se dan los esfuerzos de tracción y compresión a la vez. Ensayos de flexión en materiales poliméricos. Este ensayo consiste en someter una probeta apoyada en sus extremos a una fuerza en su eje perpendicular, como se puede observar en la imagen. La realización correcta de estos ensayos es sumamente importante, ya que permite conocer su comportamiento ante diferentes circunstancias y determinar sus propiedades mecánicas. En el caso de flexión, los ensayos se realizan según las normas ASTM D790 e ISO 178. La ASTM D790 es una prueba diseñada para medir las propiedades de flexión de los plásticos reforzados y no reforzados. Esta prueba se utiliza para determinar propiedades mecánicas como módulo de tangente, módulo secante y tensión de flexión en la rotura. En su nivel más básico, un ensayo de flexión se realiza en una máquina de ensayos universal, colocando en esta una muestra en dos yunques de soporte y doblándola mediante la aplicación de una fuerza en uno o dos yunques de carga. Como se puede observar en la imagen, el punzón de prueba se mueve hacia abajo lentamente y a una velocidad constante, para cargar la muestra con una fuerza creciente hasta que la probeta se rompa o alcanza la deformación.
Existen dos métodos de aplicación del ensayo de flexión. En el primer método, las probetas son apoyadas en sus extremos, sin tensión y cargadas en la mitad de su longitud. Este ensayo se llama a 3 puntos. Y el segundo método, las probetas son apoyadas en sus extremos, también sin tensión, y cargadas en 2 puntos equidistantes en los extremos. Este ensayo es el llamado a 4 puntos. La norma ISO 178, igual que la ASTM D790, es un método de prueba para determinar las propiedades de flexión de plásticos rígidos y semirrígidos. Todo esto mediante la realización de una prueba de flexión de 3 puntos en un sistema de prueba universal. Este ensayo permite conocer esfuerzo de flexión, deformación por flexión, módulo de flexión, resistencia a la flexión y esfuerzo de flexión en la rotura. Fatiga en materiales poliméricos. La fatiga se puede definir como el proceso de daño que se produce en elementos mecánicos cuando se someten a cargas variables. Esto significa que la fatiga es un proceso de cambio estructural permanente que se produce en algún punto del material y que puede terminar en la aparición de grietas y la fractura completa del material. El ensayo de fatiga permite determinar la resistencia que ofrece una probeta ante cargas cíclicas. En los polímeros, la resistencia a la fatiga se ve afectada por el entorno. Entonces, este ensayo se usa para determinar las propiedades dinámicas de fatiga de los plásticos en cargas uniaxiales. Este método se puede aplicar a plásticos rígidos y semirrígidos. Las normas que rigen el ensayo de fatiga son las siguientes. La primera, que es la ASTM 7791, describe la determinación de las propiedades dinámicas de fatiga de los plásticos en cargas uniaxiales. La segunda norma, la cual es ASTM 3479, es un método de prueba que determina el comportamiento de la fatiga de los materiales compuestos de matriz polimérica sometidos a cargas cíclicas de tracción. Y la tercera norma, la cual es ASTM 7774, es un método de ensayo la cual cubre la determinación de las propiedades dinámicas de fatiga completamente inversa de los plásticos en flexión. En estos ensayos también se utiliza una máquina universal y estas normas se pueden realizar mediante dos procedimientos, utilizando un extensómetro o en su caso un compresómetro. En el primer procedimiento las muestras de plástico se cargan en tensión y en el segundo procedimiento las muestras de plástico se cargan en compresión. Estos ensayos permiten determinar propiedades como efecto del procesamiento, el estado de la superficie y la tensión sobre la resistencia a la fatiga del material plástico sometido a una tensión uniaxial durante un gran número de ciclos. El procedimiento que se utiliza en estas pruebas es el siguiente. En primer lugar, se debe preparar la probeta. En segundo lugar, se debe colocar la muestra en la máquina de prueba, asegurándose de que la línea central de su eje esté alineada con el eje de carga. Seguidamente, se debe colocar el extensómetro o compresómetro sobre la muestra según qué procedimiento se vaya a realizar. En tercer lugar, se programa la máquina de prueba para que siga una carga dinámica predeterminada y establecer la frecuencia de la prueba e iniciarla. Por último, se debe continuar la prueba hasta que se alcance el criterio de falla de la muestra o hasta que se haya aplicado un número predeterminado de ciclos. Los ensayos de impacto son test de corta duración que nos brindan información sobre el comportamiento de fallo de materiales o componentes sometidos a cargas breves y a temperaturas variables. La importancia de los ensayos de impacto reside en que muchos polímeros muestran rupturas dúctiles y tenaces al ser ensayados en tracción a velocidades de deformación moderada, mientras que cuando la velocidad de deformación es elevada sufren ruptura frágil. La ruptura frágil es un modo de fallo que los diseñadores tratan de evitar. Los ensayos de impacto tienen la ventaja de que pueden ser llevados a cabo con una gran rapidez. Existen dos tipos de ensayo de impacto, el ensayo de impacto con péndulo y el ensayo de impacto con máquinas de caída libre. Ensayo de impacto con péndulos. Se distinguen 4 métodos normalizados. El ensayo Charpy.
Según la norma ISO 179.1, es el método preferido en el marco de la norma ISO 10351 sobre la obtención y presentación de datos únicos comparables. El ensayo se lleva a cabo preferiblemente en probeta sin entalla con impacto en el lado estrecho. Ensayo Charpy instrumentado. Al registrar una curva temporal de fuerza, se puede observar un diagrama de fuerza recorrido. Este diagrama cubre todo el rango de medición descrito en la norma ISO 179.2, con 2 martillos de impacto instrumentados. Ensayo de flexión por impacto según ISO. Según el estándar de ensayo americano, es decir, ASTM, se trabaja habitualmente con el método ISO, definido en la ASTM D256. En el marco de esta norma, todos los ensayos de impacto se llevan a cabo con probetas con entalla. Ensayo tracción por impacto. El método para determinar la resistencia al impacto de tracción en polímeros y el procedimiento para dicho ensayo está definido en las normas ISO 8256 y ASTM D1822. Se fija una probeta y en el otro extremo de la probeta se fija un yugo. Ensayo de impacto con máquinas de caída libre. Se distinguen dos tipos de ensayo: el ensayo de perforación en placas de ensayo. El ensayo de perforación en placas está normalizado por la ISO 66032 y la ASTM D3763. Una variante de la norma para el ensayo de láminas plásticas es la ISO 77652. Los ensayos se llevan a cabo con una altura de caída de 1 metro, que corresponde a una velocidad de impacto de 4,43 metros sobre segundo. La energía potencial del cuerpo de caída deberá ser como mínimo 2,73 veces mayor que la energía de punción absorbida por el cuerpo de la probeta. Ensayo de impacto con máquinas de ensayo de alta velocidad. Las máquinas de ensayo de alta velocidad AHTM se emplean de forma universal en el ensayo de plásticos. La instalación de cámaras de temperatura permite realizar ensayos en una amplia variedad de temperaturas. SWI-Rollo lleva muchos años ofreciendo equipos para el ensayo de impacto. Entre ellos tenemos los péndulos de impacto para metales y plásticos, las máquinas de ensayo de materiales de caída libre y las máquinas de ensayo hidráulicas de alta velocidad. Se considera dureza como la resistencia que pone un material a ser rayado o penetrado. Es una medida previa a la fractura y es en función tanto de la rigidez del material como de su módulo de elasticidad. La dureza de los plásticos es difícil de establecer y comparar porque existe una enorme gama de valores. La mayoría de las pruebas de dureza para plásticos se basan en la resistencia a la penetración de un inventor en la superficie del plástico bajo una carga constante. Entre los métodos más importantes para probar esta propiedad está la dureza por bola, la dureza Rockwell y la dureza Short. Tipos de ensayo de dureza aplicados al polímero. La dureza Short. La dureza Short, de acuerdo con las normas ISO 76191, ISO 868 y ASTM 2240, es un método de medición fácil de manejar que se puede llevar a cabo fácilmente con equipos portátiles. Este método está muy extendido en el área de control de calidad y forma parte de los métodos macroscópicos. Dureza de penetración de la bola. Como método de laboratorio se ha establecido la dureza de penetración de la bola según la ISO 20391, especialmente en Europa. La profundidad de penetración bajo carga es la magnitud con la que se determina la dureza. La norma establece una selección de cargas de ensayo
de manera que la profundidad de penetración está limitada en un rango entre 0,15 y 0,35 milímetros. Ensayo de dureza Rockwell. En las normas ISO 20392 y ASTM D785 se determinan diferentes escalas de dureza Rockwell para el ensayo de materiales plásticos. El método Rockwell mide la profundidad de penetración en una precarga determinada. Ensayo de dureza instrumentado. Este se basa en una norma de borrador, la ISO 19278. Se denomina métodos de ensayo instrumentado a todos aquellos métodos de ensayo que trabajan con un registro continuo del comportamiento de toda la curva de fuerza-profundidad. El instrumento más comúnmente usado es un durómetro fabricado por Short Instrument Company, el cual basa sus mediciones de dureza en la norma ASTM D2240. Temperatura de deformación bajo carga. Este método de ensayo se utiliza para medir la capacidad de los polímeros en conservar sus propiedades mecánicas a altas temperaturas. Se utiliza para determinar la resistencia al calor a corto plazo. La temperatura de deformación bajo carga se define como la temperatura a la que una barra de prueba desvía una distancia específica bajo una carga. Distingue entre los materiales que son capaces de sostener cargas ligeras a altas temperaturas y aquellos que pierden rigidez sobre un rango de temperatura estrecho. Este ensayo está regido por la norma ASTM D648 y la norma ISO 75. Para el procedimiento, una probeta de ensayo se carga en 3 puntos de flexión en la dirección del canto. Las barras se colocan debajo del dispositivo que mide la desviación, sometidas a una carga de 0.45 megapascales o 1.8 megapascales en cada espécimen. A continuación, las muestras se bajan en un baño de aceite de silicona donde la temperatura se incrementa 2 grados centígrados por minuto, hasta que se desvían 0.25 milímetros para la norma ASTM y 0.32 milímetros para la norma ISO. Las dimensiones para las probetas en los ensayos varían de acuerdo a la norma. La norma ASTM utiliza una barra estándar de 5 por media por 1/4 de pulgada y la norma ISO utiliza una barra de 120 por 10 por 4 milímetros. Índice de fluidez. El índice de fluidez, en sus siglas MFI, es utilizado por la industria de los materiales termoplásticos como herramienta básica para el control de la calidad y la aceptación de los materiales de entrada. Esta medida de las propiedades de flujo está contenida en la tarjeta de identidad de los polímeros y se utiliza para comprobar si el plástico se encuentra o no dentro del rango de fluidez necesaria. Este ensayo está regido por la norma ASTM D1238 e ISO 1133. Este índice de fluidez se define como la masa de polímero en gramos que fluyen en 10 minutos a través de un orificio capilar de un diámetro y longitud específica a una presión y temperatura dada. El índice de fluidez puede ser utilizado para diferenciar grados o dar una medida de la degradación de un material. Para este ensayo, las dimensiones de las probetas utilizan un tamaño aproximado de 4 a 8 gramos. La medición de este ensayo dura entre 10 a 25 minutos y este índice se mide en gramos por 10 minutos. Fricción. En este ensayo se determina el coeficiente de arranque y deslizamiento de películas plásticas y films cuando se deslizan sobre sí mismas o sobre otras superficies. Este ensayo se rige bajo la norma ASTM de 1894-14. Para el procedimiento de este se usa un trineo estacionario con un plano en movimiento o viceversa. Y se utilizan especímenes cuadrados individuales de 64 milímetros junto con una superficie de 254 milímetros por 127 milímetros. Para el procedimiento, las muestras son una película de forma cuadrada o rectangular, las cuales se unen a un trineo de peso específico y luego se tira a través de una segunda superficie a una velocidad de 150 milímetros por minuto.
En este ensayo, el ancho de la banda es muy crítico para los resultados, ya que un ancho de banda demasiado alto permite que ruidos puedan conducir a datos extraños, y un ancho de banda demasiado bajo puede aburrir los datos de prueba y dar lugar a pérdidas de lecturas de picos y valles, lo cual reduce los valores de carga media y la confiabilidad del ensayo. Muchas gracias.